Muy buenas a quien esté ahí detrás de esta pantalla y muy buenas a la invitada de hoy, a esta aventura de emprender, Sara Lodo. Encantadísima de tenerte por estos lares. Encantada de que me invites. Yo ya te decía que para hablar y siempre estoy dispuesta y para contar lo que hago y cómo he llegado hasta aquí, creo que puede ayudar. A mí me ayudaba mucho cuando yo empecé, así que yo encantada. Sobre todo esa intención, ¿no? El que se conozca diferentes formas de vida, diferentes formas de emprender, diferentes, bueno, formas de vivir y que no nos quedemos solo en la que nos han contado, ¿no? Que, Exactamente, muchas veces exactamente. nos quedamos ahí. Pues mi invitada de hoy, Sara Lodo, no recuerdo por dónde la conocí, pero sí es cierto que estoy suscrita a su newsletter y bueno, que me va contando a través de esos correos todos esos proyectos que va teniendo. Recuerdo uno en el que fue donde surgió, ¿no?, la chispa de esta entrevista, en el que me hablaba de esa parte de escucharnos a nosotros, que muchas veces se nos olvida cuando estamos en nuestro día a día y cuando estamos emprendiendo en ese camino de emprendimiento, que yo lo llamo esa aventura de emprender, se nos olvida mucho más, creo. Creo que entramos en la vorágine de hacer, de proyectos, de objetivos, de metas y se nos olvida escucharnos, ¿no? Y justo pues llegó ese correo en un momento en el que yo también tenía que escucharme. Así que ese es el kit, ¿no? Del por qué estamos hoy aquí, por qué le dije a Sara de que me encantaría tenerla en este huequito. Y Sara, cuéntanos un poquito cómo llegaste, pues yo te conozco a través del copywriting, cómo llegas, Sara Lodos, al copywriting y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Pues mi historia empezó, digamos, con el emprendimiento porque tuve a mi hijo. Yo, de hecho, yo nunca quise emprender porque mi padre es emprendedor, tiene una empresa, tiene 72 años y no se ha jubilado, ¿vale? Con eso te digo todo. Tampoco quiere jubilarse. Pero yo siempre dije que yo ni loca, va a ser autónoma. De estas cosas que decimos que después nos cae encima, ¿no? Sí, sí. Yo cuando eso trabajaba en una recepción de hotel. Entonces, cuando tuve a mi hijo me di cuenta, yo trabajaba todas las tardes y todos los fines de semana, me di cuenta de que iba a pagar para que me lo volviera otra persona, porque cuando él empezó a ir al cole, yo no iba a ver a mi hijo ni iba a estar un fin de semana entero con él. Así que empecé a buscar qué podía hacer desde casa porque yo no tenía ni idea de nada de esto, o sea, no sabía que todo esto existía. Y después de año y pico, que bueno, lo dejé un poco, me reincorporé a mi puesto y demás, empecé a hacer cositas como asistente virtual, en plan de, bueno, me voy a meter aquí en los típicos portales de trabajo, de freelancer y Workana y esto, hacer como cosillas, y empezaron a llegarme cosas de redacción. A mí siempre me gustó escribir, pero yo no sabía que había gente que iba a escribir, literalmente. Y empecé a hacer cositas así y buscando información, buscando cómo formarme, cómo profesionalizarme para empezar a tener ya algo más potente, pero yo estuve 3 años con mi puesto de trabajo fijo y el intento de emprender. Pues con todo esto empecé a buscar información de cómo me podía profesionalizar y encontré lo que es el copywriting, que yo estudié publicidad y relaciones públicas, o sea, yo hice copy y además yo era la copy de los equipos, ¿no? Estaba el creativo que era pues esto, creativo que diseñaba y luego estaba yo, pero claro, en la universidad lo que es el copy, como lo que nosotros sabemos ahora en el entorno digital, no se enseña. Así que cuando yo me encontré con este concepto y demás, pues me encantó. Dije, va, es esto. Y ahí hice ya el curso de Javi Pastor y fue cuando realmente nació el negocio como lo tengo ahora, ¿no? Dando este tipo de servicios y luego ya metiendo la especialización más concreta de identidad verbal, que es en donde estoy muy metida ahora. O sea, que ese es un poco el resumen de mi historia, pero que no soy la típica que siempre quiso emprender o que emprendió ya con una pasión, sino que yo fui ahondando ahí y me fue surgiendo. Has dado muchas claves, ¿no? Porque emprendemos en el caso de las mujeres en muchos casos por esa necesidad de compatibilizar ese tiempo con nuestros hijos, de no pagarle a alguien para que los cuide porque lo que queremos cuando tenemos hijos es estar nosotros con ellos. En mi caso fue también, ¿no? El priorizar, el quiero estar con mis hijos, ¿qué puedo hacer? Y además viene de hacer publicidad, relaciones públicas, con lo cual el mundo del copy, pues te pasa igual que a mí, yo vengo del periodismo, no es que sea nuevo del todo, porque yo en mi carrera de periodismo he hecho casi de todo también,
pero es diferente a cómo lo podíamos haber visto, ¿no? Desde la carrera. Yo no sé si a día de hoy se está haciendo un poco más en las carreras, tanto de marketing como de publicidad, menos de periodismo, hablando del copy, pero en nuestra época, nada. No, no. Es que además yo creo que eso es un error y yo espero que que lo estén cambiando, aunque yo tengo contacto con gente 10, 15 años más joven que yo que han salido de la carrera o de carreras así, ¿no? De estas periodismo, publicidad y demás, o relacionadas y parece ser que igualmente no los están preparando, pero es que al final hay que preparar a las personas para el entorno digital, que no es que olvidemos el offline, porque obviamente va a seguir ahí, pero el entorno digital es súper potente. Entonces, periodismo, yo espero que la carrera de periodismo haya cambiado muchísimo, porque ya un periodista debería estar capacitado, después ya cada uno elige la carrera que quiera, pero debería estar capacitado para escribir newsletters, para escribir boletines de otro tipo a nivel, cuando tú, yo qué sé, ahora los periódicos con suscripción, El País, que no estamos hablando de un periódico extrañísimo. Sí, sí, sí. Se escriben en entornos digitales y son completamente distintos, además que el ritmo es totalmente diferente. Hablamos de Twitter, por ejemplo, que es una red súper potente para copies y periodistas. O sea, todo eso yo espero que en las carreras lo estén actualizando, porque realmente que tú salgas de una carrera de pegarte, en nuestro caso fueron 5 años, ahora son 4, un currazo sacándote una carrera para que cuando salgas te des cuenta de que no tienes pajolera idea de cómo meterte en el mundo laboral real que hay ahora, me parece terrorífico. Entonces yo no me arrepiento de haber hecho la carrera porque a mí, además yo soy de Fuerteventura y necesariamente tuve que salir para hacer la carrera, encima me fui a Salamanca, me lo pasé pipa, varias de mis mejores amigas son de esa época, o sea, lo que es la experiencia en total, fue realmente lo que es importante, ¿no? El hecho de haber conocido gente diferente y demás. Pero la carrera como tal, o sea, podía haberme gastado la pasta, pues se la gastaron mis padres en este caso, en formarme en lo que estoy haciendo ahora o en branding, o sea, en algo mucho más potente que lo que hice en ese momento, porque realmente la formación que me dieron podía haber sido muchísimo mejor y espero que eso lo estén corrigiendo. Pues sí, yo espero también, porque yo después sí he hecho formaciones potentes en temas de marketing y siempre caemos, ¿no? en ese esperamos que, que a los jóvenes de hoy, ¿no? Y nosotras, nuestros hijos, el mío mayor tiene 13 años, con lo cual yo intento mostrarle también que hay otros caminos y que si no quisiera estudiar una carrera no pasa nada, que hay muchas opciones en la vida, ¿no? Que antes casi que si no estudiamos una carrera pues era como, wow, Sí, que además que no servía, eso es terrorífico porque además yo creo que no somos la generación engañada, porque realmente fue en plan era en plan de, hostia, si no estudias una carrera te vas a quedar trabajando en el McDonald's y hay peña con doctorados casi trabajando en el McDonald's, que no pasa nada, pero es evidente que ninguno de nosotros, porque es así, queremos tener 40 años trabajando en el McDonald's, a no ser que tengas un puesto ya, que ganes un dinero, porque al final lo que queremos todos es comodidad, conciliación, tengas hijos o no, todos tenemos derechos a conciliar y ganar dinero para irme de vacaciones, irme a comer fuera o lo que a mí me apetezca. Entonces, al final, cuando uno estudia una carrera o la estudiábamos en nuestra época, la estudiamos pensando en eso. Y hay mucha gente, yo tengo 38 años, de 38, 39, 40, que ganan 1.000 euros, tío, y han estudiado su carrera. Y es como, hostia, nos vendieron una trola muy gorda. Totalmente, nos vendieron la moto de estudia, y de hecho todavía está el comentario ese de, pues haber estudiado. Sí, tío, por favor. Bueno, pues haber estudiado, como digo yo, más todavía Más todavía, más todavía que seguimos. Afortunadamente yo me considero aprendedora y eso de estudiar es continuo y eso de formarnos es continuo y más en entornos digitales como en los que estamos trabajando. Pero como tú dices, tampoco en el físico, o sea, ni quitarle valor a lo físico, ni tampoco quitarle importancia al seguir formándose cuando se está en el offline, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los errores principales, el pensar que tengo mi carrera, tengo mi puesto de trabajo y ya. Exacto. No, aquí hay que seguir teniendo, además no como una obligación, sino como algo
que de verdad es una devoción el seguir estudiando y aprendiendo sobre lo que te estás dedicando. Sí, total. Quizás por eso es importante que a veces uno se agobia, porque es con 18 años, encontrar aquello que te apasione es muy complicado. Hay gente que lo tiene muy claro, pero hay otra gente que no. Y parece que les exigimos lo que decías tú de tu hijo, ¿no? Que me gusta mucho escucharte porque parece que es un drama si el niño el día de mañana te dice que no quiere estudiar una carrera. Hombre, en casa sentado viendo la tele no te vas a quedar, pero puedes ponerte a trabajar, puedes estudiar un FP, puedes estudiar un curso online, o sea, puedes darte el tiempo de hacer cosas mientras descubres a qué quieres ir dedicándote, porque tampoco es un felices para siempre, que tú y yo hoy estamos dedicándonos a lo que nos dedicamos y dentro de 10, de 5 años queremos dar el giro y tenemos derecho a eso. También una de las cosas más positivas que yo le he visto a esto de emprender en digital, el que, como tú dices, no es un feliz para siempre, no es casado y hasta que la muerte nos separe, que no, que es que puedes estar emprendiendo en este camino y en el camino, en el proceso, y encontrando otras cosas que te gusten más y no pasa nada. Sí, Yo estuve sí. dando unas charlas en concreto a institutos, a primero y segundo de bachillerato, que era de fake news, era sobre el tema del periodismo, pero al final entró el emprendimiento ahí. Sí, No hombre, sabemos claro. cómo, pero entró. Nada, porque contándole un poco quién era yo, de dónde venía, ¿no? 20 años de experiencia en periodismo, por eso estaba allí, pero que en ese momento no me estaba dedicando en exclusiva al periodismo, me estaba dedicando a una profesión que no conocía hacía 2 años, literal. O sea, como tú decías al principio, habías trabajado de antes sin saberlo, pero Claro. no sabía lo que era un copywriter. Y entonces les decía justo lo que estaba diciendo tú, ¿no? Que no se preocuparan, que los que lo tuvieran súper claro, para adelante. Pero que también tuvieran la certeza de que podían cambiar y que no Exacto. pasaba nada. Y los que estaban dudosos o los que no tenían ni idea, pues que adelante, por lo menos saber ese, no me dedicaría en la vida a hacer esto, y ya Exacto. vas descartando y poco a poco irá apareciendo. Pero Es que que total, tío, es que pasa. yo recuerdo que en mi época era un dramón el tema de la carrera y el tema con 16 años ya tienes que empezar no sé cómo va A ahora, pero creo que a está un poco elegir por ahí también, ¿verdad? Que tienes ciencias, que empezar a letras. decirle, exacto. ¿Y qué pasa si no quiero elegir? A mí me parece, o sea, entiendo que tiene que haber de alguna manera, ¿no? Tiene que haber alguna forma, pues, por logística, digamos. Pero creo que les exigimos muchísimo a personas con 16, 18 años, que es que los agobiamos muchísimo. Y te digo, para mí era, en aquella época recuerdo que era un drama, yo lo tenía bastante claro. Bueno, yo quería estudiar periodismo hasta que me mandaron la información de publicidad y relaciones públicas. O sea, yo iba a matricularme de periodismo y de repente me matriculé en publicidad, literal. Además, toda la vida diciendo que quería ser periodista. A mí es que me gustaba mucho escribir y sin embargo me costó encontrar lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, a lo que voy, que para mí realmente no fue un dramón, pero hay para mucha gente recuerdo que era un drama el no saber a qué dedicarse y el tener que decidir, esa sensación de decidir para toda la vida lo que hacer con 18 años. Creo que lo que decías tú, uno de los aprendizajes así más bonitos del emprendimiento es ese, el saber que no es cierto, emprendas o no, que esto no tiene que ver con el emprendimiento, sino que tú al emprender, como te creas tu propio empleo, te das cuenta de que hoy estoy escribiendo páginas web y oye, mañana a lo mejor estoy haciendo X cosa porque me da la gana, me formo La en ello y ya está, diferencia ¿no? en el estar emprendiendo o no, para mí es el no estar enviando currículum y esperando que te venga de fuera. El tener la capacidad de que si mañana, como nos dicen, ¿no? Viene la inteligencia artificial y nos quita el trabajo, como, como nos están contando, porque nos va a dar igual, porque ya derivaremos y ya vamos a pivotar. Totalmente, totalmente, sí, sí, yo creo que pues eso es un debate que a veces tengo con gente de aquí, o sea, de mi entorno que no emprenden, en plan es que cuando salen las típicas noticias de tal sector está súper enfadado porque le ha salido un súper, lo diré, competidor, Sí. ¿no? Le ha salido un competidor. Yo siempre lo digo, Dios, que esa no es la manera de enfrentar. Claro que te molesta que te salga un competidor, pero es que la manera de enfrentar no es ponerte a hacer manifestaciones, la manera de enfrentar es qué tengo que hacer yo
¿cómo tengo que evolucionar yo para que yo siga siendo la opción más potente o X, ¿no? Que al final yo creo que eso es un aprendizaje, desde luego emprender es aprendizaje al máximo. Claro. Y ese es uno de los aprendizajes que tienes también, ¿no? En plan de, deja de mirar qué es lo que hace todo el mundo y mira a ver cómo puedes tú mejorar, en qué te puedes seguir formando o qué partes de tu servicio puedes mejorar para que la experiencia del cliente sea mejor, qué puedes entregar para que les guste más lo que hagas y te recomienden. Al final es mirar mucho para adentro y sacarte las castañas del fuego muy, muy a tope, pero que para mí eso es positivo, por lo que dices tú, ¿no? No estás en un papel tan pasivo como cuando trabajas por cuenta ajena, ¿no? Estás en un papel mucho más activo y al final depende de ti casi todo, por no decir todo. Sí, hasta la factura. Claro, al final tiene sus cosas malas, obviamente, porque el no tener una nómina a fin de mes es algo a lo que te cuesta acostumbrarte, sobre todo de forma psicológica, o sea, dar el paso yo después de esos 3 años que estuve con las dos cosas, ¿no? Que quieras o no, siempre yo tenía mi sueldo en el hotel. Cuando dejé el hotel, a mí me costó meses antes, o sea, yo ya llevaba tiempo que podía haberlo dejado, pero claro, te cuesta porque yo ya tenía un hijo, tengo pareja, que es verdad que él tiene trabajo. Bueno, en aquel momento no estaba tan como ahora. En aquel momento era mileurista y era más chungo. Pero bueno, al final no estás solo en el mundo, ¿no? Y aún así te cuesta porque es verdad que eso de tener tu sueldo a fin de mes, pero tiene otras muchas cosas como esas, como el hecho de no estar tan estancada o no estar tan pendiente de lo que te manda ser una persona, una tercera persona, la que a veces tienes que decir y a veces no. A veces tienes que hacer lo que te demandan y gracias. ¿Cómo pivota Sara Lodos? Aunque no es una especialización, no es pivotar, al tema de la identidad verbal. El tema es que, y es una cosa que escucho en muchos copies, porque al final tengo mucha relación con muchos, llega un momento en el que el tema de convertir, o sea, tú creas un texto para convertir, pero parece que tienes la sensación de que estás escribiendo el mismo texto para 500 clientes. Porque al final son fórmulas o son pues estos hacks psicológicos, ¿no? Que al final es que si pongo aquí el testimonio, que si empiezo con según qué palabra, que si no sé qué, ¿no? Y te das cuenta de que, claro, eso está muy bien para convertir, pero al final, cuando te piden una landing para vender un curso, me lo invento, también, esa persona también está creando marca. O sea, el hecho de que ahora yo en este lanzamiento a ti no te compre, yo probablemente te voy a continuar siguiendo. Y si todo lo que yo veo de aquí al siguiente lanzamiento me gusta, es probable que te compre. O sea, al final, cualquier empresa o cualquier negocio tiene que empezar a largo plazo. Y esto es obvio, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta de que yo en mi trabajo no está pensado para el largo plazo de una marca, está pensado para una campaña concreta o si tienes una web que no sea para un lanzamiento, sino una web de tu emprendimiento, pero que al final realmente estás buscando o bien conversiones para que te pidan presupuesto, o bien conversiones para que se bajen tu recurso gratuito o lo que sea. Y me di cuenta de que me quedo corta, de que necesito que cada texto tenga algo del cliente y no sé cómo hacerlo. O sea, yo trabajo con un briefing, no, en este momento mi briefing es mucho más amplio, ¿no? Pero en aquel momento trabajaba con un briefing antes de empezar a trabajar los textos, en los que preguntaba referencias en plan, oye, qué tipo de lenguaje te gusta? O descríbete con 3 palabras, o ponme blogs o páginas web, aunque no sean de tu sector, que te guste cómo hablan. O sea, recursos que para yo intentar entender cómo hablaba esa persona, porque además una de las cosas que te dicen los clientes es ¿cómo vas a escribir tú como si fuera yo? ¿No? ¿Cómo no se va a notar que no he sido yo? Y al final hasta ellos se quedan sorprendidos. O sea, ellos se quedan sorprendidos porque para eso hemos aprendido, ¿no? A escribir de cierta manera. Pero el tema es ese, y yo me di cuenta de que para responder esa pregunta me faltaban herramientas y me encontré con el libro de Alicia de Pedro, que hoy por hoy sigue siendo el único libro de identidad verbal que hay, y a ver si lo corregimos, sobre di lo que quieres, pero no aburras, que es sobre identidad verbal. Y me encantó, me flipó el concepto, me di cuenta de que no había nada en internet, ahora cada vez hay más, pero en aquel momento, que fue hace 2 años, no había nada, o sea, literalmente tú escribías identidad verbal y no te salía nada, te salía el libro de Aisea y recuerdo que había otro blog que se llamaba Love Marks, que habla de los arquetipos y alguna otra referencia, no había nada más. Y entonces entré en contacto con ella, entré en su newsletter y cuando ella sacó la formación de identidad verbal,
me metí ahí de lleno y me flipó. Y ya cuando antes de terminar hicimos muy buenas migas durante la edición beta, que además fue pequeñita, éramos solo 5, con lo cual era súper personal. Hicimos muy buenas migas y yo antes de terminar le dije, me quiero meter en el proyecto a muerte. O sea, quiero... y me acuerdo que ella me preguntó, ¿pero hasta dónde? Yo le dije, hasta donde tú me dejes. Y al final esta edición, ahí sí está súper metida con una startup que está a muerte con ella, y esta edición, esta última quinta edición, la estaba llevando yo completa, ¿no? Entonces, seguimos estando juntas, de hecho vamos a cambiar toda la formación porque tenemos muchas cosas que aportar, pero vamos, que yo ya no soy, no soy parte del equipo, el máster es mío también, ¿no? Y además que es bastante flipante, porque el hecho de formar a otras personas te obliga, aparte de que yo sigo trabajando en activo y estoy trabajando tanto con startups como con emprendedores creando identidades verbales y aplicándolas, aparte de eso ya te obliga a investigar y a seguir formándote. El hecho de formar a otras personas necesariamente te obliga a tú poder aportar más, claro, estar al día todo el rato leyendo cosas y analizando y demás. Y realmente ha sido año y medio, que en septiembre hará 2 años que terminé esa formación beta, ha sido año y medio como de un subidón de aprender muchísimo, ¿no? de mucho, de aprender mucho, de aplicar mucho, de conocer a mucha gente. La verdad es que ha sido como una cuesta muy bestia, ¿no? de subir, pero cuesta no me refiero a que me haya costado, sino de ascender, sí, de aprender, sí, ascender a nivel de conocimiento en cuanto a copy, porque necesariamente también aprendes más de copy cuando aprendes identidad verbal. Así que he encontrado he terminado de encontrar el punto en el que anclarme de momento, ¿no? Sí, además que bien, de momento. O sea, abierta siempre a, a Sí, todo lo que vaya surgiendo y de qué forma, porque ese sentir que decías tú, ese lo tengo yo también de, vale, copy para vender, pero es que yo no quiero solo vender. Quieres algo más, ¿no? Llegar a ese algo más y entender a tu cliente de un poco más, ¿no? No, no solo... Claro, ayudar, al final es ayudar a que su marca cree un impacto desde lo que nosotras podemos hacer, porque yo que sé, el diseñador gráfico crea el impacto desde otro punto, la persona que lleva la comunicación en otras formas, porque nosotros también llevamos comunicación, pero bueno, que la pueda llevar otra comunicación de crisis, me ocurre. Sí. Crea impacto desde otro punto, pero nosotras creamos impacto ahí, ¿no? Y podemos hacer mucho, pero claro, si no... cerramos en hacer solo, me lo invento, páginas de venta o páginas pensando solo en convertir y hasta luego al cliente, que está bien y cada uno elige lo que quiera, pero personalmente, y veo que a ti te pasa igual, pues no aportas ese impacto, ¿no? Hay una parte importante que puedes dar y que no la estás dando, y al final es algo que se pierde la marca realmente. Claro, sí, de hecho yo estoy pivotando más, estoy especializándome más en email marketing, porque también considero que es una herramienta que crea ese vínculo, esa relación de confianza con el cliente, más allá de los lanzamientos, que como tú dices, está muy bien, pero se me quedan como, ¿y ya? Entonces yo estoy trabajando también mucho el tema del email marketing por eso mismo, ¿no? Por hacer esa bola más grande y que el cliente al final gane más. Si es que aquí queremos todos conseguir eso. Que además el email marketing es súper interesante. Para cualquier emprendedor, evidentemente siendo copy nos gusta escribir y podemos aportar un montón, pero cualquier emprendedor debería tener una lista y debería conocer cómo gestionar esa lista a través de email marketing, porque funciona súper bien. Y aparte que es súper interesante, a mí me parece súper enriquecedor mi propia lista, lo que yo hago me encanta, o sea, es una de las cosas que disfruto. Es de las cosas que haría si mañana me tocan 2 millones de euros, de las cosas que seguiría haciendo seguro es el email. Seguro. Es una forma de, bueno, contar tu experiencia, tus pasos, ¿no? Y ayudar a los demás de esa manera. Si es que al final De hecho, me iba a ir a tu newsletter porque ahora además estás haciendo los viernes la newstelling, donde no es solo la newsletter, sino que ahí pues nos regala una selección de artículos, de reflexiones, nos habla de copy, de emprendimiento, de identidad verbal, de branding, y también nos deja una frase para la semana, o sea que es súper mega completísima. Es que me he enganchado a ese tipo de formato y hay una chica que se las recomiendo muchísimo que se llama Chus Naharro.
no Navarro, porque yo la busqué por Navarro, porque la descubrí por un podcast y me volví loquísima. Navarro con H intercalada. Me la estoy Ella, anotando. sí, anótala porque está muy bien. Ella lleva muchos años haciendo la Galleto Letter, se llama, Gadget Letter. Bueno, es una newsletter de gadgets tecnológicos. Y a raíz de ese aprendizaje que ha hecho con esa newsletter, se ha especializado en newsletter de autor, le llama ella, ¿no? Que no es la newsletter necesariamente, hay muchas formas. No se refieren tantísimo a la newsletter que hago a lo mejor de lunes a miércoles, que es donde te cuento una historieta de marketing muy a lo Isra Bravo, no a esta técnica, sino se refiere a las newsletters de autor donde hay una curación de contenido, que es lo que hago los viernes. Bueno, cuando la busques, Junarro te va a salir, ha sacado una newsletter sobre newsletters. Y tiene además, luego tiene un podcast privado de pago, que luego una vez veas, vayas a su newsletter, verás si te apetece meterte o no. Pero está súper interesante porque ese tipo de newsletter está muy en auge. Gracias a ella he empezado, bueno, yo ya seguía muchas newsletters, pero sobre todo me he empezado a meter en muchas newsletters de este tipo de curación de contenidos, que además las hay, cuando pensamos en esto, pensamos todo el rato en marketing, ¿no? Pero las hay incluso hay una chica que la entrevistó ella, tiene un podcast, ya lo verás, tiene un podcast en el que entrevista a personas que tienen este tipo de newsletters. Y hay incluso una chica que hace de cabañas, o sea, me parece flipante, de cabañas, con fotos de cabañas, comparte artículos sobre algún libro que haya leído, o sea, algo como muy lifestyle, que también mola mucho recibirla porque te quita del todo de marketing y todo este rollo, ¿no? Sino que te saca un poco de este tema. Total que al final el hecho de seguirla, bueno, yo empecé a buscarla porque me apetecía hacer algo diferente en la newsletter y no encontraba el qué, y el grupo que ella ha montado, su newsletter y demás me dio esa idea, porque al final yo leo un montón de contenido. O sea, fíjate que, y eso lo comento, libros me gusta leer novelas, o sea, yo leo mucho, muchísimo, pero me gusta leer novelas, me cuesta muchísimo leer libros de emprendimiento. Me los leo cuando hay alguna recomendación específica o encuentro alguna cosita así que sea más joyita. Pero lo que sí leo mucho sobre emprendimiento son blogs. Y todo, o sea, haciendo pupurri mental de lo que había aprendido con Chus y demás, digo, coño, pues voy a compartir todo lo que yo leo de todos los blogs que leo, porque leo muchísimo, y voy a aportar los que más me han interesado de la semana en esa newsletter de los viernes. Y la verdad es que me ha sorprendido porque funciona muy bien. O sea, como dato, una cosa que queremos todos los que tenemos lista, que es hacer crecer la lista. Yo siempre he tenido lead magnets para hacer crecer la lista. Y he probado con bastante, he probado con Publi, he probado con un montón de cosas. Aparte de que funciona muy bien, daron alguna masterclass gratuita, eso sí que trae a mucha gente. No ha funcionado muy bien la propia newsletter como reclamo. O sea, yo ahora mismo no tengo, sí tengo algún producto gratuito, algún infoproducto, mejor dicho, porque bueno, los creo y los voy poniendo, pero realmente donde yo pongo el reclamo para que la gente se una a mi lista es en la propia newsletter de contenido y me funciona muy bien. Que a mí me ha sorprendido, lo dejo como dato, por si alguien lo quiere probar, porque sabemos que no para todos funciona lo mismo, pero a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado que no funcione el sota caballo rey, el ABC y no siempre es así, a cada uno funciona y además nos salen unas cosas. Yo con las redes sociales tengo mi amor-odio por temporada, que hay temporadas que digo, bueno, si me voy a poner a publicar y luego me canso y es que no me apetece. Y yo a mis clientes les digo, vamos a hacer cosas que os apetezcan de verdad y que os salgan, ¿no? Lo que tú decías, si mañana me tocan 2 millones de euros, pues voy a seguir haciendo esto. Es que es súper importante que no nos sintamos forzados, ¿no? a Es que sí, además yo creo que ahora hay amplitud de redes y amplitud de sistemas para mantenerte en contacto con el cliente. Entonces, no podemos estar en todo porque es físicamente imposible y porque nos abrumamos. Entonces, eso sí, las redes sociales a lo mejor no, pues intenta eso, tener una newsletter. O sea, siempre tienes que tener un contacto con el cliente, y eso está claro. Pero eso no es necesario que estés en Instagram. Bueno, busca la manera de que lo que a ti te apetezca y donde esté tu cliente fluya,
Claro, que se una porque a lo mejor te apetece más el formato de LinkedIn, que es un poco menos visual y más relajado, quizás Instagram, que es más, tienes que estar más todo el rato, ¿no? Pero ahora yo creo que hay bastantes opciones para buscar ese punto entre lo que a ti te apetece y lo que necesita tu negocio, ¿no? Así es. Bueno, no sé si se nos... Bueno, sí, voy a empezar a ver qué nos ofrece Sara Lodos. Cuando nosotros conocemos a Sara, ¿en qué podemos contar con Sara? ¿Cómo puede ayudar a sus clientes? Aunque hemos dejado ya alguna... Y ya voy. hacerlo. Celita. Yo lo que hago principalmente es trabajar manuales de identidad verbal, que por hacer un resumen, todos conocemos lo que es un manual de identidad visual, en plan de puesta tu logo, tus colores, tu tipografía, y los uso por un manual de identidad verbal, resumiéndolo muy mucho, es lo mismo pero a nivel texto, ¿no? ¿Qué palabras tienes que utilizar? ¿Cuál es tu tagline, que es el antiguo eslogan? Va a pasar un avión y nos lo vamos a comer entero, que lo sepas, que seguramente lo terminaba viendo, pero para que sepas que no es un terremoto de personaje. Esto, como decía, el tagline, que es el antiguo eslogan, creo el tono de la marca, o sea, todo lo que es a nivel, cuando yo me pongo, o tú te pones como emprendedora a escribir tus redes sociales, qué necesito para transmitir y para que el público reciba aquello que yo quiero transmitir, ¿no? Pues eso es lo que se trabaja en el manual de identidad verbal. Luego trabajo toda la aplicación, que al final es todo el copy, web, emails, microcopy, con startups trabajo incluso las aplicaciones, ¿vale? Una aplicación de móvil, pues las pantallitas necesitan tener ese toquito, ¿no? También de identidad. Todo lo que sea comunicación. Bueno, he llegado a hacer hasta notas de prensa metiéndome ahí en lo tuyo de periodista, pero al final cuando ponernos el foco en qué hay, ¿no? En ese objetivo que se quiere conseguir con una nota. Exactamente, al final queremos comunicar esto, necesitamos crear la marca, pues ¿qué tenemos que ir haciendo? ¿no? Pues ahí es donde yo voy echando una mano. Y luego además formo a otros copies y hemos visto que community managers les viene muy bien también el tema de la identidad verbal y otros profesionales de marketing en identidad verbal, en el máster de identidad verbal que acabamos de terminar la 5ª edición. Y empezamos una 6ª en septiembre, que además lo dejo caer, que esta va a estar muy, muy bien, porque vamos a actualizar el contenido completo, porque han pasado 2 años desde que ICEA lo montara en un principio, y aparte de aprender mucho gracias a las alumnas, nosotras hemos seguido trabajando muchísimo con empresas grandes y pequeñas, entonces tenemos mucho que aportar y lo vamos a actualizar, y ahí estamos, ¿no? Actualizando todo el contenido. Pues luego debajo del vídeo pondré todos los enlaces a ver para que puedan seguirte y que te puedan seguir por redes, que se vayan a la web y a esa newsletter. Exacto, newsletter. Sí. Y que por ahí nos mantiene informados de todos esos pasos, ¿no? Y hemos hablado, ¿no? durante las charlas de ese crecimiento al final personal. Para mí, sin duda, el emprendimiento es ¿no? un máster en crecimiento personal que nos hacemos, ¿verdad? Cuéntame cómo a ti, ¿no? ¿Qué te ha hecho? Es que no, mira, no sé si es que yo, y además ya lo digo, no sé si es que yo me estoy acercando a los 40 y estoy viviendo la crisis real de los 40 o es el Ya he emprendimiento. pasado la barrera. Sí, sí, o sea, a mí me encanta cumplir años, ¿eh? No tengo problema, al revés, me gusta un montón cumplir años, además tengo la certeza, pero esto lo llevo diciendo desde que tengo 20, que los 40 son brutales, o sea, tengo la certeza esa, y siempre lo he dicho, tengo ganas de cumplir, me parece una edad súper chula para todos, pero para las mujeres me parece, bueno, no te sabría decir por qué, pero sí que tengo una época y gracias al emprendimiento me ha pasado, claro, de autoconocimiento, de ver hasta qué punto puedes llegar, de ver dónde están tus límites a todos los niveles, porque al final te afecta, al final somos personas, ese rollo de no te lo tomas en personal, o el trabajo en casa, no sé qué, o sea, no, somos personas, ¿vale? Yo vengo arrastrando una ansiedad y un estrés tremendo de mi época en el hotel, y era trabajo, y era además un trabajo que a mí ni me iba ni me venía, entre comillas, ¿no? Porque yo tenía mi sueldo a fin de mes y poco más. Pero aún así yo llevo arrastrando años o sea, lacra de estrés y de ansiedad que he aprendido o que estoy aprendiendo a gestionar ahora gracias a que
a que también el hecho de emprender necesariamente te hace estar en contacto con gente, pues como tú y yo que nos hemos conocido a través del email o conoces gente por Instagram, empiezas a darte cuenta de personas que trabajan, yo qué sé, que hacen terapia, personas que trabajan el ciclo menstrual, o sea, cosas que yo no sabía que existían. Obviamente la terapia sí sabía que existía, pero te la hacen ver de otra manera distinta, te animas a meterte en este tipo de historias, ¿no? De empezar a trabajarte a ti también, porque al final, yo creo que eso es una de las cosas, cuando te das cuenta, es más como más bestia. Cuando tú eres emprendedora y tienes un negocio, el mayor activo eres tú. O sea, tú misma eres, o sea, si tú caes, se va al carajo todo a la empresa. Y ya no porque no delegues y tal, no me refiero a eso, aunque delegues, o sea, si tú no estás, ya, o sea, no existe el emprendimiento, ¿no? Con lo cual, el hecho de cuidarte se vuelve parte de una rutina necesaria para que el dinero entre. Y eso es algo que nunca nadie nos ha enseñado, porque al final lo que en este país nos encanta es calentar la silla 15 horas al día, y si yo en vez de 8 trabajo 15, soy más guay que tú. Sí. Y cuando emprendes, que empiezas con esa mentalidad, y además obviamente cuando empiezas siempre trabajas más, porque es lo normal y esto 15 es y así. 20 y las que sean. Esto es así y esto va, esperemos que cada vez sea menos así, pero de momento lo es, porque además la curva de aprendizaje es muy grande, entonces pasas casi más tiempo aprendiendo que trabajando, ¿no? Pero Pero bueno, al final... poniendo el aprendizaje también como parte de ese trabajo. Porque si Claro, no, dices, uy, es que he trabajado 2 horas. No, perdona, has trabajado 2 horas, más las 3 de formación, más las 2 de deporte o de meditación o de crecimiento personal o de lo que sea, que lo que tú decías forma parte del proyecto. sí, es que es eso. Yo creo que ese impacto, por lo que te decía, tenemos una educación, no sé si es España, Europa, no lo sé, muy chunga con el respecto a la cultura del trabajo. Y es ese, lo que tú dices, ¿no? Eso, si yo trabajo 15 horas, soy más guay que tú. Y además, este tema de terapia, de deporte, de tal, tiene que estar, eso es tiempo libre y esto es aparte, y eso si puedes bien y si no te lo quitas para trabajar. Y yo me he dado cuenta de que no, de que hay que obligarse a tener esos tiempos de cuidado. Por eso, por ejemplo, el tema de las novelas. Yo estuve casi un año luchando contra mis ganas de leer una novela para leer libros de emprendimiento, jurado, ¿eh? Creo que fue el año que menos leí. Yo me puedo leer 20, 30 libros al año. Ese año no leí una caca, porque lo intentaba, era como iba en contra de, y digo, no, yo me quiero informar de otras maneras, voy a informarme de otras formas. Para mí la lectura es el momento de desconexión y Claro. total, y es mi viaje astral total, y además que me he dado cuenta de que me relaja, me aporta mogollón de creatividad, estoy mucho más despierta cuando leo un contenido profesional, me lo leo mucho más guay, lo subrayo, lo trabajo, o sea, al final estoy haciendo yoga, estoy yendo a terapia, o sea, todas estas cosas ya las estoy como, me obligo a incluirlas dentro de mi proyecto, Sí. porque es necesario para que yo mantenga el ritmo de trabajo. ¿Cómo cuesta hacerlo? Sí, claro, ¿Cómo nos maltratamos a nosotros claro. mismos haciendo cosas? Yo soy también de mucho leer, leo de todo, pero he tenido épocas de no leer libros, pues por lo que tú dices, pues porque te informas por blog, porque estás leyendo newsletter todo el santo día, estás continuamente, y decir, bueno, es que ahora leo poco. ¿Lees poco? Exacto, no lees poco, estás todo el día Estoy todo el día realmente. leyendo. Mi compañera, ¿no? En el trabajo, un trabajo ahora que te decía antes, ¿no? Nuevo, me decía, tía, si es que te lo lees todo, pero hasta que no te lo dicen desde fuera, no eres consciente. O yo decir, es que yo no soy creativa. No, y estás sacando cuántos emails al día, los mismos de mi Exacto, cliente, exacto, ¿sabes? exacto, ¿no? Y con el propio emprendimiento uno ya es creativa. O sea, es que parece que creativa es hacer dibujitos. Sí, O sea, sí. tenemos como esa movida, no, es que ya cuando uno tiene un emprendimiento, ya eres creativa. O sea, ya estás maquinando de cómo va a ser el próximo lanzamiento, cómo vendo este servicio, voy a tener una reunión, cómo la preparo. Eso también es creatividad. Si Así es. nos tratamos muy mal, y creo que una de las cosas que más, o sea, el tema de la mentalidad, yo al principio cuando empezaba, no es que me pareciera una tontería, o sea, yo siempre he sido muy de creer en estas cosas, pero me parecía secundario.
Me parecía como, bueno, yo quiero tener Vamos como con el hacha en la dinero. boca para trabajar, trabajar, trabajar. Total, total, total. Hasta que petas. Y porque petas siempre. O sea, y esto es muy importante que la gente lo sepa, Y no porque como pasa nada, puedes recuperarte. totalmente, no pasa nada y te puedes recuperar. Pero petas siempre, porque si te gusta lo que haces, que si estás emprendiendo, lo habitual es que te gusta mucho, terminas por estar todo el día trabajando. O sea, yo a mí una cosa que disfruto mucho es levantarme. Mi novio y mi hijo son muy mantas los dos y les gusta despertarse tarde los fines de semana. Yo me despierto a las 8 o 7 de la mañana. Me encanta disfrutar del té leyendo. O sea, es el momento maravilloso. Llegó un punto en que en vez de hacer eso me ponía a trabajar los sábados y los domingos. Claro, llega un momento en el que, claro, yo disfruto porque me gusta lo que hago, pero mi mente peta porque estoy todo el rato metida en lo mismo. Entonces, me obligo, ¿vale? Cuando hay un fin de semana que digo, ay, me voy a poner, no, me voy con el libro y entonces, pues, lo noto muchísimo. Yo me pasa igual, yo el tema del desayuno, además yo estuve una época preparando oposiciones y mi rato de desayuno, que pasó de la media hora antes de que se levantara todo el mundo, yo me levantaba, bueno, primero me ponía a estudiar, y pasó el rato de desayuno de ser el rato mío, pasó a ver las publicaciones oficiales. Ah, Es muy divertido. sí, por favor. Porque tenía que saber dónde salían, ¿no? Las convocatorias y ese era el rato que me dedicaba. O sea, que imagínate el nivel de El exigencia nivel, el nivel. de años que fue brutal. Y bueno, al final las oposiciones se quedaron ahí Es que y son súper duras. Claro, es que dedicarte a algo así en cuerpo y alma es muy complicado. Yo tengo varias amigas que se la han sacado y después de muchos años y de llorar mucho y es muy, muy, muy complicado. y yo ahora lo veo como, bueno, un gran aprendizaje, Sí, porque fue un claro. gran aprendizaje, pero no era mi sitio. En realidad no era mi sitio. Me gusta, me sigue atrayendo, era para policía local. O sea que más fíjate que Sí, o nada sea, que ver totalmente nada tampoco, que ver. pero siempre me habían atraído el trabajo de los cuerpos de seguridad y bueno, pues fueron 3 años de aprendizaje, pero bestial en todos los sentidos, que también esos aprendizajes que también una de las cosas que a mí me ha costado más con el emprendimiento, el poner en valor todo lo que Sí, llevamos pasado. Yo cuando empecé con el copy, me acuerdo un día hablando con un coach, le decía, es que yo soy nueva en esto del copy, y me decía, Isa, ya, y los 20 años de periodismo, ¿dónde los dejas? O sea, no solo de periodismo como tal, porque yo paso por medio de comunicación, paso por gabinete, he hecho publicidad, o sea, así, ¿no? Dice, ¿eso dónde lo deja, hija? claro, Y totalmente. nos pasa mucho. Totalmente. Yo el año pasado estuve ayudando a otros compañeros creativos, sobre todo me venían muchos diseñadores, a trabajar en sus comunicaciones más allá de los manuales. Hacíamos sesiones y trabajábamos un poco su marca para ver qué iban a comunicar a nivel redes, a nivel de la web y demás, ¿no? Sesiones un poco más de consultoría de marca personal muy, muy, muy enfocada a la comunicación, pero eso me pasaba mucho con todos. Todos eran plan de no es que yo realmente no tengo mucho que comunicar, o bueno, y no, yo soy diseñador y a lo mejor me empezaban a contar la experiencia que tenían, lo que habían hecho y era como, pero tú, ¿por qué no has contado esto? O sea, tú te das mogollón de autoridad, esto es muy importante, o sea, no acabas de salir de una piedra ayer, o sea, tienes un recorrido que necesariamente va a aportarle a la persona que venga a contratarte. Y esto la persona que viene a contratarte lo tiene que saber. ¿Sabes? Que al final nos infravaloramos muchísimo y no somos conscientes de que todo lo que hemos hecho nos ayuda y nos diferencia como marca, aparte como persona, por supuesto, pero como marca personal ya a nivel estratégico de comunicación, nos diferencia muchísimo de cualquier otra persona. O sea, yo como copy no tengo el recorrido que has tenido tú, ni tú el mío necesariamente. Vamos a empatizar o a cuadrar con clientes distintos que van a buscar algo en ti o algo en mí que la otra no tiene. Ahí es está la diferenciación más potente. Lo que pasa es que tenemos que aprender a localizarlo y comunicarlo. Así es, a poner en valor todo eso que llevamos con nosotros. Bueno, Sara, no sé si se nos queda algo en el tintero. Yo tengo aquí un cuestionario, que algunas de las cosas ya me has dicho, pero tengo un cuestionario que le hago a todos los invitados y vamos a empezar con él, ¿vale? Bueno, Ya sé que lo hace acompañada de un libro, pero ¿eres de café o de té?
De té. De Bueno, té. infusión. No tomo nada de teína ni cafeína porque soy horrible con esto. O sea, fatal. Pues un té que también sienta de maravilla. Sí, Un sí. libro que haya sido un antes y un después en tu vida. Yo me he apuntado ya el de Aícia de Pedro. Claro, la Isea de Pedro porque fue a nivel profesional y luego libros te puedo decir mil. Uno que para mí fue, pero claro, a nivel, no te digo profesional, Los Reyes Malditos es una saga, a mí me gusta mucho la novela histórica, es una saga que empieza con cuando el rey francés se carga a los templarios y es brutal, es una saga, creo que son 8 libros o 7, brutal, que si a alguien le gusta este tipo de novela, además novela histórica, con lo cual estás aprendiendo, Sí. a mí ese me lo leí hace 20 años fácil y me flipó. Bueno, es la saga. Apuntado también. Sí, sí. Un hábito imprescindible en tu día a día. El té y la lectura, o sea, bueno, la infusión y la lectura, siempre que me levanto y me hago es lo primero antes de desayunar, mucho antes, me tomo la infusión y suelo leer y escribir, porque ahí es cuando escribo mi newsletter y o bien me leo el libro o bien leo blogs, algo que me ayuda como a despertarme y es un momento que me gusta mucho y que hago a diario. Y es que ahí es donde activamos Sí. la lectura. Mm, mm. Un lugar para vivir. Fuerteventura. Vivo aquí por elección 100%. Sí. Mm. Qué bien. Además, ahí tenéis también unas temperaturas excelentes. Hombre, claro, temperatura, yo soy de playa a tope, o sea, ahora, mira, por ejemplo, ahora estuvimos en La Gomera, que tiene el parque Garajonay, que es un poco Asturias, ¿no? Un parque en plan bestia. Nos vamos a Cantabria en septiembre, o sea, me gusta también el campo, me parece encantador, pero para vivir que necesito tener mal al lado y poder ir a la playa cuando yo quiera, Fuerteventura. Además que Fuerteventura tiene un rollo un aura muy especial, te lo dirá cualquiera que haya venido. Pues me queda por ir, así que apuntado Pues ya también. sabes. Apuntado también. Y un objetivo, aunque estamos ya casi a mediados de año, pero un objetivo para este año. Yo creo que es mejorar la formación de identidad verbal, Ahí clarísimamente. está en ello, eso está ya en ello. Exacto, estoy en ello y estamos y ahí nos pondremos, pero clarísimamente porque hay mucho que hacer en esto, en la identidad muchísimo y además me siento orgullosa porque he trabajado mucho en identidad verbal este año y medio y sé que puedo aportar mogollón. O sea, que es algo que tengo, es como un objetivo muy que lo necesito hacer, ¿no? Quiero sacar todo lo que puedo aportar y me apetece mucho. Qué bonito. Pues Sara, me ha encantado compartir este rato, conocerte un poco más y ver todos esos proyectos y todo eso que nos puedes ofrecer, más allá del copy, como hablamos, ¿no? Y bueno, espero que hayas disfrutado también de Sí, de mucho. este huequito. Y nada, que recuérdanos dónde podemos dar contigo. Es muy fácil, saralodos.com y soy Sara Lodos también en Instagram. Así que bueno, de Instagram, en Twitter lo tengo un poco ahí abandonadillo, pero realmente cuando publico newsletter pongo de qué va a ir también en Twitter y en LinkedIn también. Son Sara Lodos, me encuentran en cualquier lado. Perfecto, pues invitado todo el que nos vea a Exacto, visitarla y a hacerse con su newsletter. Un exacto. placer, Sara. Igualmente, un beso. Un beso. Chao.